de conceptos de inmunología. ¿Y por qué conceptos? Porque no podemos abarcar mucho más. En una hora hacer un pantallazo sobre la respuesta inmune, el sistema inmune, resulta imposible. Pero lo que sí les voy a decir es que afortunadamente nacemos con toda la maquinaria para que la respuesta inmune comience a funcionar después de unos meses. Cuando digo unos meses, estoy dándole unos 8 meses. Lo que quiere decir que si algún niño nace con una infección congénita, nunca pidan un examen de anticuerpos específicos. Si el niño nace con una infección congénita por Trypanosoma cruzi, enfermedad de Chagas, ¿será que se ha infectado el útero? A ver, le haremos anticuerpos. Le hacemos anticuerpos, evidentemente va a salir positivo. ¿Por qué? Porque vamos a dosificar los anticuerpos que la madre le transmite. Es por eso que les digo que en los primeros meses no funciona. En los primeros meses está alistando el engranaje para que después exista una buena respuesta inmune. Entonces, el sistema inmune, ¿para qué nos sirve? Para defender al organismo de los agentes patógenos, virus, bacterias, parásitos, hongos. Y no son solamente esos, ya vamos a ir viendo. Todo esto, este microorganismo, se va a diseminar a través del organismo del hospedero. Y hay una serie de mecanismos de defensa interna. Tenemos las células, ¿no? Las células con las cuales todos nacemos, los órganos que ya están bien formados, las proteínas y sustancias químicas que van a trabajar en conjunto. Cuando las células den la orden a los órganos y comiencen a eliminar sustancias químicas, a producir, secretar ciertas sustancias para protegernos de las infecciones. Entonces, cada respuesta inmune es para combatir la infección. Entonces les decía que también existen otro tipo de materiales. Hay blancos exógenos, microbios, y alergenos. Recuerden que cuando estamos en una etapa primaveral, las flores comienzan a soltar el polen y también son alergenos. Y mucha gente comienza con rinitis, ¿no es cierto? Entonces, esos alergenos están dando lugar a una respuesta inmunológica. Los mineros, en la mina, cuando ingieren la sílice, ¿con qué mueren? Con silicosis, ¿cierto? Porque todo ese material ingerido no puede ser destruido por las células de la respuesta inmune, y esas células se destruyen por destruir el agente infeccioso. Entonces es así como se da la fibrosis y la muerte en los mineros. Y también en las personas están los que tienen enfermedades de base, un cáncer, también las células tumorales. Entonces, ¿cómo el sistema inmune es capaz de reconocer lo propio de lo extraño? Si no reconocería lo propio, ¿qué creen que pasa? Una infección autoinmune, ¿cierto? Pero para eso hay unas moléculas que son únicas, que están en la membrana del hospedero y que van a permitir el reconocimiento de las células propias. Y son las células humanas, los leucocitos humanos. Human Leukocyte Antigen, HLA. Entonces, eso es lo que permite
que nuestras células sean reconocidas como propias y no sean atacadas. Y hay otras moléculas extrañas. Entonces lo extraño, ¿cómo se va a reconocer? Porque lo extraño está en la membrana de los patógenos. Y en la membrana del patógeno, cualquier proteína que sea reconocida como extraña va a estimular una respuesta del sistema inmune. ¿Para qué? Para destruir al patógeno. Entonces ya implementamos un nuevo término, antígeno. Antígeno es lo extraño. ¿Sí? Los receptores del sistema inmune. Es muy importante eso de receptores porque hay receptores que están en el hospedero y que están para reconocer a fragmentos, es decir, a una secuencia de aminoácidos de los microbios. Y esa secuencia de aminoácidos hace que se reconozcan patrones. Y para eso el sistema inmune del hospedero tiene los receptores TOL, los de lectina tipo C y los receptores RIC de RNA, que son generalmente virales, bicatenarios. Y hay otros receptores que van a participar en el reconocimiento de estructuras moleculares que están presentes en los patógenos. Entonces, el patógeno tiene receptor, el hospedero tiene receptor. Y cuando hay esa asociación, ahí sí se da la destrucción del parásito o del virus, bacteria, hongo, cualquier agente patógeno. Ahora, ¿cómo se van a reconocer los patógenos? Hay las moléculas de las cuales les he hablado antes, que cuando están en el agente infeccioso son lipoproteínas, el ácido lipoteico, el peptidoglicano, que están presentes mayormente en virus y bacterias, pero están ausentes en las moléculas, en las células del hospedero. Y son componentes de la pared celular, generalmente tienen DNA o RNA, pero son esenciales para la sobrevivencia de los patógenos. Y eso sí, todas esas moléculas son reconocidas como extrañas y son eliminadas mediante ¿qué? Mediante el sistema inmune, la respuesta inmunológica. El otro patrón de reconocimiento de receptores, el del hospedero, se va a manifestar de manera intracelular, van a estar en la superficie de las células del hospedero o van a ser secretadas en el citoplasma. Entonces se expresan en diferentes células del sistema inmune y hay también diferentes clases. Unos que son fagocíticos en superficie se van a unir a los microorganismos y van a dar lugar a su internalización y su posterior destrucción de estos patógenos. Pero también hay los receptores de manosa, que son terminaciones de azúcar que están en los glicolípidos, glicoproteínas de los microorganismos. Y están los otros, los receptores, los scavenger, que son más o menos los sustitutos. Entonces tienen la unión al LPS, peptidoglicanos, ácido teltoico, y están en la pared de las células de la bacteria. Entonces hay una señalización que está dada por la síntesis y secreción de citocinas, un nuevo término, ¿no es cierto? Entonces pueden ser citocinas o citoquinas, dependiendo. Y el inicio de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Ya estamos hablando de dos cosas: inmunidad innata, inmunidad adaptativa o adquirida, ¿de acuerdo? Y también existen otro tipo de receptores que están en la superficie de las células y en la membrana de los endosomos. Entonces, cuando tenemos unas células epiteliales,
tenemos el patrón de reconocimiento, ese fragmento parasitario que generalmente está activada en los productos patógenos. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener una molécula que se va a adherir al receptor de la célula. Una vez que se adhiere al receptor de la célula, hay una señal que está dada al núcleo. ¿Para qué? Para que esta célula comience a liberar péptidos antimicrobianos y comience también a liberar citoquinas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la anatomía funcional del sistema inmune? Tenemos a los leucocitos, fagocitos, los linfocitos, mastocitos, las células dendríticas y tejidos linfoides, tejido primario central y el periférico secundario. Entonces, cuando vemos las células del sistema inmune, entonces, ¿qué tenemos? Los granulocitos, que son los defensores. Ustedes ya han visto, ¿no es cierto? Los granulocitos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Es cuando se hace un recuento celular. Y nos dan al 100%, tiene tanto, está normal, desviación a la izquierda, a la derecha, etc. Entonces, en condiciones normales, los neutrófilos están en 70, eosinófilo 4, basófilo 1, los monocitos en 5. Estos monocitos son células muy importantes del sistema inmune. ¿Por qué? Porque se convierten en células presentadoras de antígeno, que ya les voy a mostrar más tarde cómo lo hacen, y son la defensa contra patógenos, sirven para producir citoquinas y también para reparar daño. Y estos monocitos, cuando pasan al tejido, se convierten en macrófagos. Los linfocitos, a su vez, tienen un 20% y son células de la inmunidad adaptativa o adquirida. Y las células NK, que son células que están hechas para eliminar cualquier agente patógeno. Son las que van a destruir de manera natural a las células infectadas y a las células tumorales. Pero también tenemos leucocitos en los tejidos, ¿no es cierto? Muy importante, porque son las células del sistema inmune que van a actuar como mensajeras. ¿Cuándo? Cuando vayamos a pasar de la inmunidad innata a la adaptativa. Entonces, los mastocitos van a liberar sus granzymes, que son gránulos de enzimas, y la conversión de estos en macrófagos en el tejido. También están los órganos linfoides. Entonces hay órganos linfoides que son primarios o centrales y periféricos o secundarios. Los primarios, ¿qué nos van a dar? Nos van a dar la presencia de órganos donde se desarrollan los linfocitos inmaduros. ¿Para qué? Para diferenciarse, multiplicarse y madurar de células madre. ¿Dónde van a ser? En el timo y en la médula ósea. Y los secundarios o periféricos son órganos donde se van a localizar el antígeno que va a ser expuesto a los linfocitos maduros y que van a dar lugar a la respuesta inmune adaptativa. Entonces vean, en unos maduran y cuando ya están maduros, entonces van a exponer el antígeno y lo van a presentar a la célula, a la inmunidad adaptativa. ¿Sí? ¿Cuáles son? Vaso, nódulos linfáticos, amígdalas, apéndice y las placas de Pey, que son estructuras de agregados o folículos linfoides, donde los vamos a encontrar en la lámina propia del intestino. Actúan con linfocitos P y con inmunoglobulina A.
no solamente órganos y células. Las células, a su vez, van a liberar citoquinas. Las citoquinas, pequeñas moléculas, pequeñas proteínas, pero importantes para la señalización celular. En realidad, cuando hablamos de citocinas, estamos hablando de moléculas que van a servir de interacción entre células. Va a ser la forma con la que las células se comunican a través de las citocinas. Es por eso que participan de manera autócrina, es decir, sobre ellas mismas para activarse, de manera parácrina con otras células y también de forma endocrina a larga distancia, porque así se constituyen en agentes inmunomoduladores. ¿Qué tenemos? Quimioquinas, son las que van a reclutar las células al lugar de la infección. Interferones, los que van a interferir con la multiplicación en alguna ocasión. Las interleucinas, que van a tener señalización entre leucocitos, y los factores de necrosis tumoral, o el de interferón, el de necrosis tumoral es el TNF, y cada uno de estos factores además está producido por diferentes células en función de la señalización que recibe. Macrófagos, linfocitos B, linfocitos T, mastocitos, células endoteliales, fibroblastos, células estromales, van a ser sintetizadas o van a sintetizar diferentes factores solubles, o varias de ellas van a sintetizar el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta señalización es a través de receptores que ya saben cuál es su importancia, porque a través de la interacción se da la señal al núcleo. Esa interacción le dice producir citocina, liberar ahí el 12, o activate para que te reconozca el linfocito T. Entonces, toda esa señalización va a ir a modular la respuesta inmune humoral y la respuesta inmune celular. Entonces, van a potenciar o van a inhibir la acción de otras citocinas. Ahora, no solamente las citocinas son las moléculas del sistema inmune, también tenemos las moléculas de complemento. Las moléculas de complemento son sumamente importantes porque son la parte humoral más representada en el sistema inmune, en la respuesta inmune innata. Como su nombre dice, van a complementar la destrucción del patógeno por anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son conocidos como inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son proteínas grandes, están producidas por las células plasmáticas o linfocitos B y van a neutralizar a los patógenos. Entonces ahora vamos a ver por qué hay dos tipos de inmunidad: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata no es específica, mientras que la adquirida tiene alta especificidad. La inmunidad innata es una respuesta rápida, porque es la primera línea de defensa, mientras que la inmunidad adaptativa es lenta y puede estar disponible en muchos más días. La inmunidad innata permite el lapso de tiempo necesario ¿para qué? Para que se desarrolle la inmunidad adaptativa o adquirida. Y la inmunidad adaptativa está mediada por linfocitos T.
La no específica tampoco es selectiva. La específica es altamente selectiva. Sus defensas son celulares en la inmunidad innata. Y en la inmunidad adaptativa, la respuesta es inmune humoral, del humor, del líquido. ¿Sí? Y esa respuesta inmunohumoral está mediada por anticuerpos. Pero la inmunidad innata, en su primera fase, ¿qué tiene? Tiene barreras físicas y barreras químicas. Entonces, las barreras físicas. Imagínense la piel, impenetrable cuando está completa. Pero ¿qué pasa si está lacerada o quemada? Ya es una puerta abierta, ¿no es cierto?, a cualquier patógeno. Entonces, cuando la piel está intacta, impenetrable, resistente a la. Otra cosa, las mucosas nasales, las mucosas digestivas. Cuando ustedes están en un lugar donde hay mucho polvo, ¿qué es lo primero que tienen, que sienten? Comienza a fluir, ¿no? El mucus. El mucus es una barrera porque está impidiendo que el agente patógeno entre. Entonces lo está barriendo de alguna manera. Y después, ¿qué pasa? Comenzamos a estornudar. Entonces son formas de eliminar al agente patógeno o al agente extraño. Y las barreras químicas, y el sudor, las glándulas lipídicas de pronto, el estómago con el pH, el ácido clorhídrico, enzimas, proteínas que están presentes, la orina también con sus componentes y su pH, las lágrimas y la saliva tan importantes que contienen lisozima. La lisozima sirve ¿para qué? Para destruir al agente patógeno. Pero algo muy importante de la inmunidad innata es la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria va a estar constituida por células y en respuesta a la lesión en el tejido. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener macrófagos y neutrófilos. Son los que juegan el rol preponderante. También tenemos a los interferones. Interfieren con la replicación viral, activan otras células como las NK y los macrófagos. ¿Para qué? Para que haya una presentación del antígeno asociado a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Ya les voy a ir explicando y detallando todo esto a continuación. Sistema de complemento. Proteínas plasmáticas complementan el ataque a la membrana celular del parásito y también están las células NK. Las células NK que se diferencian del progenitor linfoide que da lugar a los linfocitos B y T. ¿Y para qué están estas células? Para destruir a los virus y a las células cancerosas, para destruir en realidad a toda célula infectada. Entonces, cuando los patógenos vencen las barreras físicas y químicas, ingresan al hospedero, ya van a exponerse a mecanismos de la respuesta de la inmunidad innata. Los hemos mencionado, ¿no es cierto? Celulares, con las células macrófagos, neutrófilos, NK, mediadores humorales, citocinas, quimiquinas, complemento fagocitosis y lo más importante, la respuesta inflamatoria. Entonces, se inicia el reconocimiento de las estructuras moleculares de los microorganismos y las del huésped y comienza la segunda línea de defensa, que es la inmunidad innata. Entonces, en la inmunidad innata, ¿qué tenemos? Un mecanismo innato interno.
que va a comenzar a actuar cuando el patógeno sea detectado en nuestro interior. Y para eso están las células NK, que van a actuar inicialmente y van a destruir las células infectadas. ¿Por qué? Porque tienen unos gránulos aquí, y esos gránulos tienen perforina. Su nombre ya lo está diciendo, perforina. Toxinas que van a formar el poro en el microorganismo. Entonces, ustedes tienen un globito, si lo pinchan, ¿qué pasa? Se revienta y se destruye, ¿no es cierto? Entonces, esas son las perforinas, las que hacen de agujita. Permeabilizan la membrana de las células blanco y liberan sus enzimas de estos gránulos. ¿Para qué? Para inducir apoptosis o muerte programada. Las citocinas, como habíamos visto anteriormente, van a actuar cuando el patógeno ingresa, por eso es inmunidad innata. Pequeñas lipoproteínas importantes para la señalización, ya les he dicho que es su forma de comunicación, y van a ser secretadas por células infectadas, van a activar a otras células que estén cerca, que estén más lejos, van a interferir en la replicación, van a producir otras citocinas y van a modular el equilibrio entre la respuesta inmune humoral y la respuesta inmune celular. ¿A través de qué? De los receptores. Las moléculas de complemento, sumamente importantes, porque son un complejo de macromoléculas, tienen más de 20 proteínas y tienen la capacidad de complementar la destrucción del patógeno. ¿A través de qué? De anticuerpos. ¿Sí? Entonces, el complemento, ¿qué va a hacer? Va a permitir que la célula, el patógeno, sea captado y sea destruido. Y aquí tenemos, ¿cómo se va a dar esa citólisis o esa destrucción? Vean que esta es la membrana del patógeno y que las partes más oscuras son el antígeno, porque no toda la proteína es inmunogénica. Cuando digo inmunogénica, quiere decir que no todo el parásito va a dar lugar a anticuerpos. Existen ciertos fragmentos que son inmunogénicos y solamente esos fragmentos dan lugar a la producción de anticuerpos. Entonces, cuando ese antígeno es reconocido por un anticuerpo, entonces ¿qué? Comienza el ataque sobre la membrana del patógeno. Pero cuando interviene el complemento, tiene una batería de proteínas que se van a asociar a dos anticuerpos y toda esta batería de proteínas empieza a actuar. Cuando se activan estas proteínas, entonces van a convertirse en las moléculas de ataque a la membrana del patógeno. Y ese ataque va a concluir con la formación de un poro. Y cuando ya hay un poro, se da la lisis celular o la destrucción. Entonces, por eso que el complemento es tan importante. Y lo más importante es la inflamación. La inflamación fundamentalmente es respuesta protectora. La inflamación en un inicio es lo mejor. Pero cuando esa inflamación se hace persistente y crónica, ya conduce a daño. ¿De acuerdo? Entonces, solamente la respuesta protectora del hospedero para prevenir la infección cuando esa fase es aguda, inicial. Entonces van a ir hacia el tejido involucrado, macrófagos, dendríticas, histiocitos, células de Kupffer, mastocitos van a estar presentes
y van a atraer a las células de defensa al sitio de infección. ¿Para qué? Para inactivar o para destruir al patógeno y así impedir su diseminación. Entonces, la inflamación tiene tres partes importantes. La primera es la reacción vascular. Cuando los receptores entran en contacto con los mastocitos, estos mastocitos van a liberar histamina y serotonina, que va a aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos, conduciendo a una vasodilatación. Al haber vasodilatación y permeabilidad, el plasma y las células van a hacer su paso y va a dar la respuesta inflamatoria, porque se van a reclutar las células y los componentes humorales van a estar en el lugar de la infección, presentes ¿para qué? Para que ese patógeno pueda ser fagocitado, internalizado y destruido. Entonces, ¿cómo vamos a notar que hay una inflamación? Es cuando los receptores entran en contacto con los mastocitos y la histamina y serotonina liberada van a estimular receptores de histamina en las células endoteliales. ¿Para qué? Para que los macrófagos y las células endoteliales liberen óxido nítrico, mediadores que van a dar lugar a la vasodilatación y permeabilización de los vasos sanguíneos. Van a ir distribuyendo el plasma y las células sanguíneas hacia el tejido. A medida que las células sanguíneas se acumulan, el flujo sanguíneo se hace más lento, los leucocitos comienzan a concentrarse en un lugar, son reclutados y la vasodilatación va a ocurrir a nivel de arterias, va a progresar hacia capilares, lo que va a provocar un aumento en la cantidad de sangre presente y en la zona de lesión, por lo que hay una protección para reparar el tejido dañado. Y es así como comienza el proceso inflamatorio, dando lugar a los signos y síntomas de la inflamación, que ustedes deben recordar que hay enrojecimiento, rubor también le llaman, calor, dolor, hinchazón. Es este óxido nítrico que se ha liberado en este sector que hace que se produzca el dolor. Entonces, de una manera gráfica, ahí tienen el parásito que desencadena la producción de citocinas y quimioquinas, que están en el vaso, comienzan a liberar quimioquinas, citocinas, y van saliendo, como permeabilizan la membrana y vasodilatan, entonces van saliendo, liberan ciertos compuestos donde van a dar lugar a la reacción inflamatoria que produce el dolor. ¿Por qué es importante todo esto? Porque el macrófago infectado, ¿no?, va a dar inicio a la respuesta adaptativa. Para este macrófago que ustedes ven, donde el parásito ha sido internalizado y ven unos fragmentos que dicen antígeno, son los fragmentos de las proteínas que están expresados en la superficie de la membrana de la célula presentadora de antígeno. ¿De acuerdo? Entonces, esta célula presentadora de antígeno se va a activar. ¿Para qué? Para unirse a un linfocito T y dar inicio a la respuesta inmune adquirida. ¿Cómo el célula presentadora de antígenos evita que los propios linfocitos lo terminen destruyendo a él? O sea, ¿cómo dices, no, todavía soy bueno, o sea, no soy el enemigo? Mientras esté infectado, okay, el macrófago infectado va a activar a los linfocitos T para que se le acerquen
y que ese acercamiento hace que esas células desencadenen la respuesta inmune. Viene a continuación en una diapositiva. ¿Ya? Entonces, las células de la respuesta inmune innata e inmune adquirida, ustedes vean, tenemos un solo progenitor, ¿no es cierto?, que es una célula hematopoyética, que tiene otro progenitor, da lugar a otro, que es el mieloide y el progenitor linfoide. Y de esas dos, de las tres en realidad, pero estas dos se responsabilizan de todo el resto. Entonces, el progenitor mieloide da lugar a la célula dendrítica, que también lo va a dar el linfoide. Y vamos a tener las células de la inmunidad innata, macrófago, monocito, neutrófilo, basófilo, eosinófilo, que ya hemos visto, y las células NK. Pero también tenemos a todos los responsables de la inmunidad adaptativa adquirida, que son los linfocitos T, progenitor del linfocito T, linfocito T helper, linfocito T citotóxico, CD4, CD8. Pero estos T CD4 también van a dar lugar a una respuesta TH1, TH2, que vamos a ver pronto. El linfocito B va a dar lugar a las células B, que después se convierten en plasmocitos y son productores de anticuerpos. Y también hay células dendríticas. ¿Sí? Entonces, inmunidad innata, no específica, inmunidad adaptativa específica, se solapa. ¿Por qué? Porque ya la inmunidad adquirida se convierte en el tercer mecanismo de defensa. Surge durante el ciclo de vida, ¿ya? De niños hasta adultos mayores, vamos a repetir todo ese circuito. Pero como todo se cansa en la vida, entonces también el sistema inmune se va a cansar, y en los adultos mayores, ancianitos, el sistema inmune ya no responde. Pero en jóvenes como ustedes, atléticos, bien alimentados, con mente despierta, esto funciona a cabalidad, de maravilla. Pero hay unos que son susceptibles y otros que son tolerantes. Los susceptibles se enferman más fácilmente, los tolerantes menos. ¿No es cierto? Por eso es que no todos respondemos igual. Entonces, disponible en varios días, porque ustedes se imaginarán que todo ese reconocimiento no es tan rápido. Es una cascada de eventos hasta llegar al punto final. Entonces, disponible en días, pero además específico para un antígeno. Y este tercer mecanismo, o inmunidad adquirida, va a generar las células memoria. Cuando nos vacunan y nos infectamos, estas células memoria salen a reconocer al patógeno que ya lo han visto antes y lo atacan más fácilmente que cuando ha entrado por primera vez, porque ya no tienen que montar toda esa respuesta, porque las células memoria están ahí para hacer lo suyo. Se encuentran en vertebrados superiores y las células dendríticas inician la inmunorespuesta adaptativa. ¿Cómo? Las células dendríticas inmaduras están en el tejido periférico y estas células van a migrar a través de los vasos linfáticos hacia el nódulo linfático. Y cuando estén maduras van a activar células T precursoras en órganos linfoides, donde en el nódulo linfático. La primera parte, la innata, que se desarrolla en horas después de que el patógeno
ingresa, se encuentra con las barreras epiteliales, los fagocitan, están dentro de las células, esas células van a activar el complemento, van a activar la CNK y puede que sean totalmente destruidos. Si no son totalmente destruidos, entonces en la adaptativa se van a encontrar con linfocitos B que tienen en su superficie anticuerpos, los reconocen, comienzan a multiplicar y después liberan anticuerpos específicos para este microorganismo. Para una parte del microorganismo, ¿sí? Y después también los linfocitos T que se van a activar, van a multiplicar y van a dar lugar a células T efectoras en un lapso de tiempo. Entonces acá tenemos el resumen de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Recuerdan, ¿verdad? Se ubican en el cuadro. Primera línea, defensa externa, barreras físicas, químicas. Segunda línea, inmunidad innata. Actual ingreso del patógeno, NK, sustancias microbicidas, inflamación, complemento, lisis, organización, quimiotaxis. Y la tercera línea, respuesta inmunológica, con producción de inmunoglobulinas o anticuerpos, mediada por células E y B, inmunidad adaptativa, reconocimiento de antígenos, diversidad, células memoria, células plasma. ¿De acuerdo? ¿Me falta algo en el resumen? A ver. Creo que no. Si falta algo, aumenta. Ahora, proceso de fagocitosis. El macrófago, célula fagocítica por excelencia, ¿qué va a hacer? Cuando se encuentre con el microbio, va a comenzar a emitir pseudópodos. ¿Para qué? Para internalizar. Y cuando lo internaliza, crea este fagosoma. Ese microorganismo dentro del fagosoma se va a unir con el lisosoma y va a formar el fagolisosoma. Ese fagolisosoma se va a encargar de digerir a través de todas las enzimas que tiene el lisosoma, va a tratar de digerir al microorganismo y lo va a reducir a su expresión fragmentada en proteínas. Esas proteínas que van a servir para expresar el antígeno en la superficie se van a quedar y las otras van a salir como un material que no tiene importancia. Ahora, ¿ustedes creen que el macrófago es solamente fagocitar? ¿Un fagocito? No. El macrófago tiene 3 roles. Macrófago es microbicida por excelencia, ¿sí o no? Tiene que destruir al que entra, al extraño, ¿sí o no? Sí. Entonces su primer rol es ser célula microbicida, destruir lo que encuentra. ¿Cómo? A través de lisosimas, a través de moléculas intermediarias de oxígeno. ¿Qué tenemos? Superóxidos, radicales hidroxil, agua oxigenada, peróxido de hipoclorito, anión, y después tenemos las otras que son intermediarias de nitrógeno, óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, ácido nitroso y otras. Y también están las enzimas hidrolíticas que van a hacer que el lisosoma y el fagolisosoma se unan para su destrucción.
Entonces, si lo destruyen colorín colorado, ha cumplido muy bien su rol de célula microvisible. Pero el segundo rol, célula presentadora de antígeno. Como célula presentadora de antígeno, ¿qué pasa? Llegamos hasta acá, entra al fagolisosoma, se degradan las moléculas, pero esas proteínas, ese fragmento proteico que tiene, no va a quedar ahí. Para que se convierta en célula presentadora de antígeno, tiene que unirse a una molécula, que es la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Solo cuando el antígeno está unido con el MHC es célula presentadora de antígeno. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí está su segundo rol. Pero tiene un tercer rol, con protozoarios intracelulares, Leishmania, Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii. No ha podido cumplir el rol 1, el rol 2. Entonces, cuando el patógeno entra y escapa a todos estos mecanismos de defensa, ¿qué hace? Se multiplica dentro de su citoplasma. Por lo tanto, se convierte en célula albergadora. Célula permisiva. Ya has entrado, no te puedo destruir, multiplicar. ¿Qué vamos a hacer? Se multiplica, revienta, libera las formas infectantes y esas formas infectantes van a infectar a otras células y así disemina la infección y asegura su sobrevivencia. ¿De acuerdo? Entonces no olviden esos tres roles. Ahora, los antígenos reconocidos por células T. Antígeno, y hemos dicho que es una secuencia de aminoácidos cortos que van a entrar a la célula, se van a desdoblar, tienen que desdoblarse, alargarse y mostrar que son una secuencia pequeña de aminoácidos y que esa secuencia pequeña de aminoácidos se va a unir a una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, solo cuando está en esa etapa, es la célula presentadora de antígeno que va a dar lugar al inicio de la respuesta inmune. ¿De acuerdo? Okay. Hay dos clases de complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1 y clase 2. ¿Cómo se diferencian? El de clase 1 va a presentar péptidos endógenos, es decir, que están dentro de la célula, virus, y se multiplican intracelularmente y también pueden ser células tumorales. Entonces, esos que se unen al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 se van a unir a un linfocito T. ¿Cuál linfocito T? ¿Cuál es el que los destruye inmediatamente? Citotóxico. ¿Sí? Mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad presenta péptidos endógenos. Están afuera, se internalizan y son presentados a linfocitos TH y Helper. ¿De acuerdo? Los de T, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 está en todas las células nucleadas. ¿Ya? Complejo mayor de histocompatibilidad está en las presentadoras de antígeno, B, células dendríticas y macrófagos. Entonces ahí lo tienen, clase 1, lo mismo que hemos dicho anteriormente, ¿no ven? MH1, T citotóxicos. Y mayor histocompatibilidad clase 2 a
los linfocitos G. Linfocitos. Decimos que son antígeno específicos, proveen especificidad y de diversidad al sistema inmune. ¿Por qué? Porque hay un sistema de selección clonal, una teoría de selección. Dos tipos, los B y los T. Los T, citotóxica CD8, helper CD4. Y los linfocitos B. Todos estos circulan en la sangre. Morfológicamente no se los puede distinguir, ¿ya? Solo las funciones que cumplen y las citoquinas que secretan hace que podamos decir son linfocitos de tal tipo o de tal. Entonces, las células B tienen receptores de células B, de anticuerpos, ¿no es cierto? Las células T, CD8, citotóxicas, y las células B, CD4, entonces la selección clonal. Cuando el linfocito B se une al antígeno, comienza la expansión clonal. Y esa expansión clonal se va a dividir en dos: células memoria y células plasmocíticas o liberadoras de anticuerpos. Este anticuerpo es específico para un fragmento de un antígeno. Cada parásito tiene 4 o 5 hasta 6 posibilidades de dar anticuerpos para cada uno. Entonces, imagínense virus, bacterias, hongos, parásitos, células tumorales, etcétera, etcétera. ¿Qué capacidad tiene el sistema inmune para esa especificidad? Entonces, los roles epiteliales, barrera física química, comunican. Fagocitos ingieren, digieren, matan. Células NK lisan a las células infectadas o tumorales. Los plasmocitos producen anticuerpos. Los linfocitos helper fortalecen la defensa, mejoran la función celular, regulan la respuesta inmune. Y los citotóxicos eliminan a las células infectadas o tumorales. Antígenos, ya estamos con otra palabra, antígeno. Antígeno, moléculas procedentes de cualquier patógeno, polen o tejido trasplantado. Tienen determinantes antigénicos que también se llaman epitopes. ¿Qué son los epitopes? Secuencias de un antígeno, ese fragmento de aminoácidos que veíamos es un epitope. Y son reconocidas por una de las células. Entonces vean aquí, un receptor de célula B y o receptor de célula T, una simple célula T o B, tiene aproximadamente 100.000 receptores. Entonces dense cuenta todo el trabajito que tienen, porque además cada receptor tiene una misma especificidad. Y ahí tenemos, vamos a imaginarnos que esta es una molécula completa de un parásito. Un parásito completo, pero tiene diferentes partes inmunogénicas. Esos son los determinantes antigénicos. Entonces, el anticuerpo es el producto final de la respuesta inmune humoral. Constituye un grupo de proteínas globulares que son llamados inmunoglobulinas. La molécula de anticuerpo tiene dos sitios idénticos, específicos, que se unen al antígeno o al epitope que provoca su producción. Entonces, este es el anticuerpo y este es el reconocimiento del anticuerpo con el antígeno. Entonces, se van a imaginar que un anticuerpo es una Y. Esa Y, ¿no?, tiene cadenas altas y cadenas ligeras. Y en esta cadena está el fragmento FAB, que es el que reconoce al antígeno. ¿De acuerdo? Porque hace ruido, no se acerca el reloj, pero no. Entonces,
Cuando ustedes agarran el celular y lo quieren cargar, se han olvidado el cargador y le piden a su amigo, préstame. El más grande, el más chico, no encaja, ¿no es cierto? Pero su cargador va específicamente a interactuar y a darle energía, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Entonces imagínense el antígeno del celular y el anticuerpo, ese pedacito de cargador que encaja específicamente con el anticuerpo. Ese es el reconocido. Entonces les decía, molécula pesada, larga, 2 que las unen puentes disulfuro, 2 livianas que también están unidas por puentes disulfuro. Entonces esa es la molécula base de un anticuerpo. Claro que hay varias clases de anticuerpos. Conocemos 5. IgG, que como verán es una molécula tal cual les he dicho, ¿no? Largas y pesadas, livianas y fragmentos de ADN. Las IgD igual, las IgE igual, son monómeros. Las IgA son dímeros y las IgM pentámeros, unidas por puentes disulfuros. Cuando esos puentes se rompen, entonces ya tenemos 5 moléculas tipo IgG. ¿Sí? Ahora, cuando les hablo de epitopes y anticuerpo y antígeno, entonces vean, aquí tienen las proteínas, un fragmento proteico de un parásito que ha sido separado mediante electroforesis de poliacrilamida. Entonces, todas estas barritas que ven es una proteína, pero no todas las proteínas son inmunógenas. Vean aquí, esto es de Leishmania y la proteína mayor que tiene es de 63 kilodaltons. Todas expresan 63 y todos los anticuerpos, porque esto es reconocido por pacientes, van a reconocer mayoritariamente esa proteína. Pero hay otras, una aquí, otra acá, otra acá, otra acá y otra acá. Entonces, ¿eso equivale a qué? A que un antígeno tiene epitopes, que son estas franjas. Aquí tenemos un triángulo redondo y un cubito. Entonces, cada anticuerpo reconoce a uno solo. ¿Ya? Esa es la especificidad. Entonces, ¿qué pasa cuando el anticuerpo se une al antígeno y lo inactiva? Por un lado, neutraliza. Imagínense, el antígeno está al medio, los anticuerpos están al borde y van a neutralizar la acción de este patógeno. O lo van a aglutinar, una IgM que va a unir a diferentes bacterias, y los otros que son solubles también se van a encontrar con el anticuerpo y van a precipitar. Y cuando hay la fijación del complemento, ya sabemos que este va a ir a formar poros y va a haber lisis. Y en nosotros la fagocitosis a través de los macrófagos va a destruir al patógeno. Ahora, el parasitismo es un fenómeno biológico interdependiente dinámico entre dos organismos, el parásito y el hospedero. Entonces, ¿qué va a pasar? La infección va a provocar manifestaciones clínicas, puede dar lugar a una patología y en algunos casos la muerte. Y en otros pasan desapercibidos. Ahora, ¿cómo nos encontramos con los parásitos? De manera fortuita, porque si supiéramos que en ese sanduichito que estamos comiendo hay una carga del tamoevis prolífica, ¿te lo comes? No, pero como nos han invitado, gracias, lo has comido, ahí está el encuentro
fortuito. Entonces, ese encuentro fortuito también nos va a dar lugar a pensar en una infección aleatoria en el entorno fecal. Cuando unas manos sucias agarran diferentes panes, en uno va a haber mayor carga que en otro. ¿Sí? Y cuando hay una coevolución, cuando hay vectores que están manteniendo la forma biológica infectante. Entonces ahí ya la infección tiene una forma facilitada cuando es la vinchuca elimina los parásitos en las heces. De acá a la probóscide, donde hace el hueco para tomar su alimento, hay 3 o 4 centímetros. ¿Cómo se facilita? Aquí están las heces, aquí está el huequito producido por la probóscide. Cuando uno se rasca, entonces, ¿qué está haciendo? Está facilitando que esas heces que contienen los parásitos entren por esa lesión. ¿Sí? Y activa cuando esa probóscide llega como la bombillita en su Coca-Cola directamente al capilar. Ingiere la sangre y regurgita los parásitos o los inyecta. Entonces, parásitos en los alimentos, en el agua, en el aire. Bueno, la respuesta inmune es mejor en protozoarios hemotisulares que en parásitos intestinales. Entonces, Toxoplasma, Plasmodium, Trypanosoma cruzi y Leishmania responden mucho mejor. Y aquí tenemos un ejemplo de una respuesta inmune contra Trypanosoma cruzi. Entonces, vean, las células dendríticas están infectadas. El macrófago se ha infectado, pero estas células dendríticas, recuerden que son las iniciales, van a liberar interleucina 12 y esa interleucina 12 va a ir a activar un linfocito T. Entonces ese se va a asociar al macrófago, va a comenzar a dar señales y se va a liberar interferón. ¿Para qué? Para que este interferón active a las células citotóxicas y destruya al parásito. El macrófago a su vez tiene la interleucina 12 que está eliminando, él tiene el F-alfa que está secretando hacia la célula NK, que también se activa con el interferón y el 12 y va a reactivar al macrófago. ¿Todo para qué? Para que este macrófago vaya a su fase 1 microbicida, promicrobicida, para destruir al parásito mediante células efectores y compuestos reactivos de oxígeno y nitrógeno. Esta TH1 va a activar a las células plasmocíticas. ¿Para qué? Para que haya liberación de inmunoglobulinas y eso también facilita la fagocitosis o la opsonización del parásito. El macrófago activado libera células efectoras. ¿Para qué? Para la destrucción del parásito. Entonces todo ese círculo va dándose gradualmente. Y aquí voy a ir más rápido porque es algo similar, pero es en el modelo de Leishmania. Entonces las células T, ¿no?, se movilizan cuando encuentran la célula dendrítica infectada, liberan citocinas, liberan proteínas que están en la superficie, se unen al complejo mayor, dan lugar a la asociación de células efectoras y esas células efectoras van a impulsar el crecimiento de otras, se van a diferenciar en linfocitos T citotóxicos, van a destruir las células infectadas. Pero no es tan fácil, ¿no es cierto? Porque si fueran tan fáciles no serían tan exitosos los parásitos. Entonces, acá es lo mismo, pero
¿Cómo inicia? Inicia en la piel con una fagocitosis, después las infectadas ya comienzan a desencadenar la respuesta, ya en los ganglios, donde las células precursoras van a asociarse con las TH1, van a liberar interferón, va a haber una activación y posteriormente, aquí lo que les quiero mostrar es que cuando el entorno del hospedero es favorable, tiene mayor cantidad de interferón. ¿Qué hace? Se desarrolla una respuesta de tipo TH1. La respuesta de TH1 elimina los parásitos, controla la infección y puede conducir a la cura. Pero cuando la respuesta es de tipo TH2, libera otras citocinas como la IL-4, 13, 5, 10. Las células infectadas se multiplican porque hay una desactivación del macrófago y hay una progresión a la infección, por ende ese paciente va a ser conducido a una infección. Entonces esa es la diferencia. TH1, infección, control, cura, y TH2, patología. ¿De acuerdo? Ahora, frente a elementos es mucho más difícil, porque son parásitos grandes. Como son parásitos grandes, entonces va a haber células plasmáticas, van a haber mastocitos, van a haber eosinófilos, van a haber neutrófilos, todos que van a vertir sus gránulos sobre la membrana del gusano. ¿Creen que lo matan? No. Entonces no es una respuesta ideal, pero al mismo tiempo hay el proceso de inflamación, extravasación de células para ir al ataque, pero no hay una respuesta. ¿Sí? Entonces la IgA, ¿qué rol tiene? Bloquea la cavidad bucal, el coro genital, por lo tanto lo inmoviliza de alguna manera. Hay producción de IgE, que está en la de granulación de eosinófilos y mastocitos. Hay quimiotaxis y activación del factor de plaquetas. Entonces, el éxito de un parásito se mide por el trastorno que le causa su huésped. No. Es la capacidad para integrarse y adaptarse dentro de él. Porque si el parásito infecta y mata a su hospedero, se muere con él. Pero si vive dentro de él, se multiplica y asegura su sobrevivencia, es lo que quiere. Y eso es el porqué o del por qué son tan exitosos. Entonces, un parásito es exitoso si se integra al huésped de manera que no se considere exótico. ¿Y ustedes creen que ahí se acaba el cuento? No, a ver. Si los parásitos fueran tan inocentes, ya he entrado, me vas a destruir, sería fácil. Pero la historia es diferente, porque los parásitos tienen mecanismos de evasión. Saben cómo burlar al sistema inmune para poder sobrevivir. Reclusión anatómica. Modelo Toxoplasma gondii, intracelular obligatorio, se multiplica dentro de la célula, esa célula migra, con célula llena de parásitos es como un pseudoquiste, ese pseudoquiste se va a ir a algún lugar, se va a reclutar en algún lugar del organismo y ahí se va a quedar. Hasta que el sistema inmune se descontrole. Imagínense alguien con toxoplasmosis y VIH. Su VIH deprime el sistema inmune. Toxoplasma no tiene control.
¿qué creen que hace? Se reactiva esa célula que estaba reclutada en un lugar X, sigue multiplicando, revienta la célula, infecta a las otras, ¿no? Y el paciente se muere. ¿Por qué? Por una toxoplasmosis. ¿Está seguro? ¿Sí? Entonces, refusión anatómica. Se mimetizan, adquieren proteínas del hospedero, absorben, no estoy diciendo absorben, las fijan en su membrana para que el sistema no las reconoce como propias. Entonces así hacen de las sumas. Variación antigénica. Persisten en la sangre y comienzan a formar ondas. Aquí bien, baja, otra vez otra onda, otra vez baja, y así para que en su cinética tengan una persistencia. Pero cuando ya son antiguos, también ¿cómo se degradan? Se calcifican. Y van a una tomografía y de repente, pero aquí hay algo, bueno, sí está calcificado, no hay nada que hacer. Bueno, pasó. Pero si está activo, puede que el tratamiento los active más o puede que se exacerben con una baja del sistema inmune. Embarazo también hay baja del sistema inmune. Por eso es que hay enfermedades congénitas. Y también los intracelulares escapan a la destrucción en el fagolisosoma y hay parásitos que producen cierto tipo de citocinas que inhiben a la otra y por ende, al inhibir, ya no está haciendo que se activen y los destruyen. Entonces, en esos mecanismos de evasión está todo lo que les he dicho hace un momento. Y con eso, jóvenes, habríamos terminado la clase. Porque de todo esto, de los mecanismos de evasión, les vamos a